En este video abordaremos el tema de las secreciones gastrointestinales, iniciando desde la cavidad oral, continuando con el esófago. Continuamente pasaremos a la secreción gástrica para poder seguir con las secreciones pancreáticas y biliares y finalizar con las secreciones intestinales. Iniciaremos con la cavidad oral y sus diferentes secreciones. Iniciaremos con la secreción de la saliva. Las principales glándulas salivales son la parótida, que ésta se sitúa por delante de la oreja, en íntima relación con el nervio facial. El conducto a través del cual desagua es el conducto de Stenón. La papila del conducto de Stenón está situada en la mucosa yugal y queda a la altura del primer o segundo molar superior. Luego están las glándulas submandibulares. Esta se palpa a nivel cervical. El conducto por el cual se desagua es el conducto de Wharton. Y están las glándulas sublinguales. Esta se palpa por debajo de la lengua. Además, hay muchas glándulas bucales pequeñas. Hay una regla mnemotécnica que dice que cuanto más pequeña sea la glándula, más probabilidades habrá de que el tumor sea maligno. Y por el contrario, cuanto mayor sea, más probabilidades hay de que la tumoración sea benigna. Así, en la parótida, el 80 o 90% de los tumores son adenomas pleomorfos que son benignos. Entre las patologías no tumorales de las glándulas salivales se encuentran la cialorrea o tialismo, que es el aumento de la excreción salival. Está la serostomía, que es la disminución de la secreción salival. Es mucho más frecuente que la cialorrea. Y por último, tenemos la litiasis, que es la patología benigna más frecuente de las glándulas salivales en pacientes jóvenes. La secreción diaria de saliva oscila entre 800 y 1500 mililitros, con un promedio de 1000 mililitros. La saliva contiene dos tipos principales de secreción. La primera es la secreción proteica. Esta es serosa, rica en tialina. La tialina es una enzima destinada a digerir los almidones. La segunda secreción es mucosa, con abundante mucina, que cumple funciones de lubricación y protección de la superficie. Las glándulas parótidas secretan casi exclusivamente una saliva serosa, mientras que las submandibulares y sublinguales secretan ambos tipos. Las glándulas bucales solo secretan moco. El pH de la saliva varía entre 6 a 7. Continuaremos con la secreción de iones de saliva. La saliva contiene grandes cantidades de potasio y bicarbonato. Por otra parte, las concentraciones de iones sodio y cloruro son varias veces menores en la saliva que en el plasma. A continuación, se puede comprender las secreciones iónicas de la saliva, tan peculiares. La figura ilustra la secreción de la glándula submandibular, una glándula compuesta que contiene acinos y conductos salivales. La secreción salival se produce en dos fases. En la primera intervienen los acinos y en la segunda los conductos salivales. Los acinos producen una secreción primaria que contiene tialina, mucina o ambas sustancias en una solución de iones con una concentración no muy distinta de la del líquido extracelular. Cuando la secreción primaria fluye por los conductos, se establecen dos procesos de transporte activo que modifican en gran medida la composición iónica de la saliva. En primer lugar, se produce una reabsorción activa
de iones sodio a lo largo de todo el conducto salival y al mismo tiempo se secretan activadamente iones potasios que se intercambian por los de sodio. De esta forma se reduce mucho la concentración salival de iones sodio al tiempo que aumenta la de potasio. En segundo lugar, el epitelio ductal secreta iones bicarbonato hacia la luz del conducto. Esto se debe, al menos en parte, a un intercambio pasivo de bicarbonato por cloruro, aunque también podría ser consecuencia de un proceso de secreción activa. El resultado neto de este proceso de transporte es que en condiciones de reposo las concentraciones salivales de los iones sodio y cloruro alcanzan solo alrededor de la séptima y décima parte de sus concentraciones plasmáticas. A su vez que las concentraciones de potasio es de 7 veces mayor que la del plasma y la concentración de iones bicarbonato varía alrededor de 2 a 3 veces de la del plasma. Seguiremos con las funciones de la saliva en relación con la higiene bucal. Como sabemos, en condiciones basales y de vigilia, cada minuto se secretan alrededor de 0,5 mililitros de saliva, casi toda ella de tipo mucoso. Durante el sueño, la secreción resulta mínima. Esta secreción desempeña un papel muy importante en la conservación de los tejidos bucales sanos. La boca contiene grandes cantidades de bacterias patógenas que pueden destruir con facilidad sus tejidos y provocar caries dentales. La saliva ayuda a evitar este deterioro de varias maneras. En primer lugar, el propio flujo de la saliva ayuda a lavar y arrastrar los gérmenes patógenos y las partículas alimenticias que les proporcionan el sostén metabólico. En segundo lugar, contiene varios factores que destruyen las bacterias, entre ellos iones tiocianato y distintas enzimas proteolíticas que atacan a las bacterias, favorecen la penetración en las bacterias de los iones tiosanato para que puedan ejercer su acción bactericida y digieren partículas alimenticias. En tercer lugar, la saliva suele contener cantidades significativas de anticuerpos que destruyen a las bacterias bucales, incluidas algunas de las causantes de las caries dental. Por tanto, en ausencia de salivación, los tejidos bucales se ulceran y se infectan y las caries dentales aparecen de inmediato. Seguiré con la regulación nerviosa de la secreción salival. La figura muestra las fibras nerviosas parasimpáticas que regulan la salivación. Se demuestra que las glándulas salivales están controladas sobre todo por señales nerviosas parasimpáticas procedentes de los núcleos salivales superior e inferior del tronco del encéfalo. Los núcleos salivales se encuentran situados aproximadamente en la unión entre el bulbo y la protuberancia y se excitan tanto por los estímulos gustativos como por los estímulos táctiles procedentes de la lengua y otras zonas de la boca y la laringe. Muchos estímulos gustativos, especialmente los amargos, desencadenan una copiosa secreción de la saliva.
a veces hasta 8 a 20 veces superior a la basal. Además, determinados estímulos táctiles, como la presencia de objetos lisos en la boca, provocan una salivación notable, mientras que los objetos rugosos la estimulan muy poco o incluso la inhiben. Las señales nerviosas que llegan a los núcleos salivales desde los centros superiores del sistema nervioso central también pueden estimular o inhibir la salivación. Por ejemplo, cuando una persona huele o come sus alimentos favoritos, la salivación es mayor a la que cuando come o huele alimentos que le disgustan. La salivación también puede producirse como respuesta a los reflejos que se originan en el estómago y en la parte alta del intestino, sobre todo cuando se degluten alimentos irritantes o cuando la persona siente náuseas debidas a la alteración gastrointestinal. La estimulación simpática también puede incrementar la salivación en cantidad moderada, aunque mucho menos de lo que la hace la parasimpática. Un segundo factor que también influye en la secreción es el aporte sanguíneo de las glándulas, ya que la secreción requiere siempre una nutrición adecuada a través de la sangre. Además, la salivación produce vasodilatación por sí misma, facilitando así el aporte nutritivo necesario para las células secretoras. Y de esta manera finalizamos la secreción salival para iniciar con la secreción esofágica. Las secreciones esofágicas no solo son de naturaleza mucosa y proporcionan sobre todo gran lubricación para la deglución. Gran parte del esófago está revestido por glándulas mucosas simples en el extremo gástrico y en menor medida en la porción inicial del esófago existen muchas glándulas mucosas compuestas. El moco secretado por estas últimas en la parte superior del esófago evita la escoriación de la mucosa por los alimentos recién llegados, mientras que las glándulas compuestas cercanas a la unión gastroesofágica protegen a la pared del esófago frente a la digestión por los jugos gástricos ácidos que a menudo refluyen desde el estómago hacia la porción inferior del esófago. A pesar de esta protección, a veces se producen úlceras pépticas en el extremo gástrico del esófago. Entonces, concluimos diciendo que la secreción esofágica es de carácter totalmente mucoide y funciona sobre todo para lubricar y favorecer la deglución. Continuaremos con la secreción gástrica. Para hablar de esta, vamos a hacer énfasis en unas características importantes que estas tienen. Se dice que tienen unas células mucosecretoras que revisten en totalidad la superficie del estómago. Poseen una mucosa gástrica que tiene dos tipos de glándulas tubulares importantes. Estas son las glándulas oxínticas o gástricas y las glándulas pilóricas. Las primeras, es decir, las glándulas oxínticas o las gástricas, son las formadoras del ácido. Estas secretan ácido clorhídrico, pepsinógeno y el factor intrínseco, y también el moco. Estas se encuentran en la superficie interior del cuerpo y del fondo gástrico. Estas son las glándulas oxínticas o gástricas y las glándulas pilóricas. Las segundas glándulas, es decir, las pilóricas, secretan todo moco para la secreción de la mucosa pilórica. También secretan cierta cantidad de pepsinógeno y la hormona gastrina. Estas se encuentran en el antro del estómago. Ahora empezaré dando una descripción
de cómo son las secreciones de las glándulas oxínticas. Entonces acá, en esta parte, vemos que aparece una típica glándula oxíntica, que está formada por 3 tipos de células. Las primeras son las células de las mucosas del cuello. Estas secretan moco y cierta cantidad de pepsinógeno. Las segundas son las células pépticas o las principales. Estas secretan gran cantidad de pepsinógeno. Y las terceras, que son las células parietales u oxínticas, son las encargadas de secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, como se describió anteriormente. Para seguir hablando de las secreciones gástricas, pues tenemos que saber cómo es el mecanismo básico que se da en la secreción del ácido clorhídrico. Pues esto es algo importante en esta parte. Entonces se dice que al ser estimuladas las células parietales, se secreta una solución ácida que contiene alrededor de 160 minimoles de ácido clorhídrico por litro. Entonces se dice que es un pH de 0.8, es decir, es un compuesto extremadamente ácido. La imagen muestra esquemáticamente la estructura funcional de una célula parietal con la gran cantidad de canalículos intracelulares ramificados. Entonces, cuando estas células secretan su jugo ácido, las membranas de los canalículos se abren ampliamente para vaciar directamente la secreción hacia la luz de la glándula oxíntica. Entonces ya después de esto, el ácido clorhídrico se forma en las membranas vellositarias de esos canalículos y después es conducido al exterior, como se muestra en la imagen. Entonces se dice que se ha propuesto varias teorías acerca de los posibles mecanismos de formación del ácido clorhídrico. Vamos a mostrar otra imagen donde se dan los pasos de cómo es este otro mecanismo. Entonces, en la primera parte, el ion cloruro es transportado activamente desde el citoplasma de la célula parietal hacia la luz de los canalículos, al mismo tiempo que se produce un transporte activo de iones de sodio hacia el exterior de la luz. Bueno, entonces el conjunto de estos efectos crea un potencial negativo en los canalículos, que oscila entre 40 y 70 minivoltios, y que a su vez induce la difusión pasiva de los iones de potasio y de un pequeño número de iones de sodio, todos ellos de carga positiva, desde el citoplasma celular hacia los canalículos. Bueno, de esta forma, grandes cantidades de cloruro de potasio y cantidades menores de cloruro de sódico penetran en el interior de estos últimos. La segunda parte es en el citoplasma celular. Entonces, el agua se disocia en iones de hidrógeno, en iones de hidroxilo. Los primeros son secretados activamente hacia los canalículos, donde se intercambian por iones de potasio. Este proceso de intercambio activo está catalizado por el hidrógeno, por el potasio, por el ATP pasa. Además, los iones de sodio se reabsorben por un proceso activo gracias a una bomba de sodio distinta. Entonces, por lo tanto, la mayor parte de estos iones de sodio y potasio que se habían difundido hacia los canalículos terminan por ser reabsorbidos y su lugar es ocupado por los iones de hidrógeno, lo que hace que en los canalículos se cree una solución muy fuerte de ácido clorhídrico que es secretado hacia la luz de la glándula. En un tercer momento, el agua penetra en el canalículo por un mecanismo osmótico secundario a la secreción de iones. Entonces acá, de esta forma, la secreción final que penetra en los canalículos contiene el ácido clorhídrico en una concentración de 150 a 160 mini equivalentes por litro. El cloruro de potasio en una concentración de 15 mililitros de equivalentes por litro y una pequeña cantidad de cloruro sódico. Ya por último, que es el cuarto momento, el anhídrico carbónico que está formado durante el metabolismo de la célula o es procedente de la sangre, se combina con iones de hidroxilo
que son formados en el segundo paso cuando el agua se disocia. Se necesita una influencia de la anhidrasa carbónica para poder formarse iones de bicarbonato. Entonces estos se difunden fuera de la célula hacia el líquido extracelular por un proceso de intercambio de iones de cloruro que penetran en la célula para así posteriormente ser secretados hacia el canalículo. Entonces, el hecho de que la inhibición de la anhidrasa carbónica por el fármaco acetazolamida se reduzca la producción de ácido clorhídrico demuestra una importancia del anhídrico carbónico en las reacciones que se determinan para la formación de este. Entonces ahora continuaré cómo se da el proceso de secreción y activación del pepsinógeno. Entonces, pues, acá se dice que se necesitan pues de unas células pépticas o mucosas de las glándulas gástricas. Estas secretan varios tipos ligeramente distintos de pepsinógeno. Entonces se dice que a pesar de ello, la función de ellas es idéntica. Recién secretados, los pepsinógenos no poseen actividad digestiva, pero cuando entran en contacto con la pepsina previamente formada y el ácido clorhídrico se activan y se convierten en pepsina. Entonces, la pepsina es una enzima proteolítica que activan medios muy ácidos, se activan medios muy ácidos, entonces se dice que tiene un pH de 1.8 a 3.5, es demasiado ácido, ¿cierto? Pero entonces se dice que cuando el pH es alrededor de 5, pues se pierde su actividad y hasta se inactiva por completo en un tiempo. Entonces pues ya deja de funcionar. Por lo tanto, el ácido clorhídrico es muy importante para la digestión proteica y tiene lugar en el estómago como la propia pepsina. Pues también se dice que existen secreción de otras enzimas. Entonces se dice que en el jugo gástrico hay enzimas como la lipasa gástrica, la amilasa gástrica y la gelatinasa. Bueno, la primera pues tiene una escasa importancia. Es la encargada de la tributirasa que ejerce pues una actividad en la tributirina. Pues esta es una grasa de la mantequilla. La segunda desempeña un papel menor, al igual que la otra, en la digestión entre almidones. Y pues la última es la que ayuda a licuar algunos proteoglucanos. Ahora continuaremos con la secreción del factor intrínseco. Entonces este se dice pues que es muy esencial para la absorción de la vitamina B12 en el íleon. Esta es secretada por las células parietales, al igual pues que se secreta el ácido clorhídrico. Se dice que cuando se destruyen estas células productoras del ácido en el estómago, es lo que a menudo sucede en la gastritis crónica. Entonces la persona presenta aclorhidria y también anemia perniciosa debido a la falta de la maduración de los hematíes. Pues esto se da por la ausencia que ocurre en la estimulación de la vitamina B12 que se ejerce en la médula ósea. Bueno, continuaremos hablando sobre las glándulas pilóricas, secreción de moco y gastrina. Entonces se dice que contienen escasas células pépticas y casi ninguna célula parietal. Estas células secretan pequeñas cantidades de pepsinógeno y sobre todo grandes cantidades de un moco fluido. Este ayuda a lubricar el movimiento de los alimentos al tiempo que protege pues la pared gástrica de la digestión. Entonces, las glándulas pilóricas secretan la hormona gastrina. Esta es fundamental para el control de la secreción gástrica. Bueno, en esta tenemos unas células de mucosas superficiales, sea una secreción de un moco más viscoso, prácticamente insoluble. Esta capa de gel tiene como función pues un escudo protector de la pared gástrica, también ayuda pues a lubricar y a facilitar el desplazamiento de los alimentos. Se dice que es un moco más alcalino. Bueno, entonces
Ahora continuaré hablando sobre una regulación de la secreción gástrica por un mecanismo nervioso y hormonal. Entonces, pues tenemos unos factores básicos que estimulan la secreción gástrica. Entre estas tenemos pues la acetilcolina, la gastrina y la histamina. Entonces, pues estos son neurotransmisores. Todas estas funcionan pues uniéndose a primeros receptores específicos. Estos poseen pues unas células secretoras para cada uno de ellos. Después de esto pues se activan los procesos de secreción por medio de estos receptores. Bueno, la acetilcolina estimula la secreción de todos los tipos de células secretoras de las glándulas gástricas, como por ejemplo el pepsinógeno, que se da por medio de las células pépticas, el ácido clorhídrico de las células parietales y de moco, pues por medio de las mucosas. A su vez, tanto la gastrina como la histamina estimulan intensamente la secreción del ácido en las células parietales, pero sobre todo las de más escaso. Se dice que existen también otras sustancias que estimulan las células secretoras, como los aminoácidos circulantes, la cafeína, el alcohol. Estas son estimulantes, pero son débiles a comparación pues de las que mencionamos anteriormente. Pues también se da una estimulación de la secreción de ácido. En estas estimulaciones pues tenemos la estimulación nerviosa, que se dan la mitad de las señales nerviosas y estas provienen de unos núcleos motores dorsales de los nervios vagos. Primero pues se necesita de un sistema nervioso entérico que posee la pared gástrica para así llegar a las glándulas del estómago. La otra mitad de las señales nerviosas secretoras son generadas por reflejos locales que se limitan a la pared del estómago. En el sistema nervioso entérico, el neurotransmisor común, que es liberado en las células glandulares, es la acetilcolina. Bueno, con excepción de las otras, que existe un neurotransmisor intermedio, que actúa como vía final y que secreta como neurotransmisor el péptido liberador de gastrina, posiblemente el equivalente al péptido de bombencina. Entonces, la estimulación nerviosa de la secreción de gastrina se origina con las señales del encéfalo, sobre todo en el sistema límbico o propio del estómago. Bueno, estas señales que se inician en el estómago pueden activar dos tipos de reflejos. El primero son los reflejos vagovagales largos. Se transmiten desde la mucosa del estómago hacia el tronco encefálico y pues ahí vuelve otra vez a bajar al estómago a través de los nervios vagos. La segunda señal son los reflejos cortos. Pues estos se originan localmente y se transmiten por el sistema nervioso entérico local. Estos estímulos pueden iniciar los reflejos que son la distensión del estómago, estímulos táctiles de la superficie de la mucosa gástrica y estímulos químicos producidos por aminoácidos y péptidos. Bueno, seguidamente tenemos una estimulación de la secreción del ácido por gastrina. Entonces se dice que tanto las señales que llegan del nervio vago como los de los reflejos entéricos locales pues se desencadenan una secreción de la hormona gastrina en el antro del estómago. La secreción de esta hormona está encomendada por las células G existentes en las glándulas pilóricas. La gastrina pasa por la sangre que transporta hasta las glándulas oxínticas del cuerpo gástrico, donde estimula las células parietales. Su efecto más importante consiste en el aumento hasta de 8 veces de la secreción del ácido clorhídrico por las células parietales. Continuaremos hablando de la misión que tiene la histamina para el control de la secreción gástrica. Entonces se dice que cuando la acetilcolina y la gastrina estimulan las células parietales, una pequeña cantidad de histamina
provoca un fuerte incremento de secreción ácida. Pues un ejemplo de estos es cuando bloqueamos la acción de la histamina mediante un fármaco, es decir, un antihistamínico. Un ejemplo del fármaco antihistamínico sería la cimetidina. Pues cuando ésta actúa, pues ya solamente se queda secretando la acetilcolina y la gastrina. Pero a pesar de esto, estas no son capaces de forzar la producción de cantidades significativas de ácido. Entonces se dice que la histamina es un cofactor muy necesario para la excitación importante de la secreción ácida. Ahora pasaremos a hablar sobre el efecto multiplicador de la acetilcolina, la gastrina y la histamina sobre la estimulación de la secreción del ácido. Entonces se dice que es necesaria la activación simultánea de los receptores de estas tres sustancias hormonales para poder que se produzca una estimulación verdadera y eficaz, pues de la secreción del ácido gástrico, ¿cierto? Entonces se ha dicho que la histamina se presenta en muy pocas cantidades. Cuando se estimula el nervio vago, pues se libera la acetilcolina en terminaciones nerviosas parasimpáticas y las del péptido liberador de gastrina, estimuladas también en los nervios vagos, hacen que las células G liberen gastrina. De esta forma, pues se mezclan las tres sustancias y se da pues el estímulo y se secretan grandes cantidades de ácido. También ocurre una inhibición por retroalimentación de la secreción gástrica por efecto del exceso del ácido. Entonces se dice que cuando la acidez del jugo gástrico desciende el pH por debajo de 3, se produce un bloqueo de mecanismo de estimulación de la secreción gástrica dependiente de gastrina. Esta inhibición por retroalimentación de las glándulas presentan un papel importante en la protección del estómago frente a una acidez excesiva. Entonces se podría estimular el desarrollo de úlceras pépticas. Además de la retroalimentación, es importante para mantener pues un pH óptimo para la función de enzimas pépticas durante el proceso digestivo. Ahora pasaremos a hablar sobre las fases de la secreción gástrica. Entonces se dice que se producen tres fases. La primera fase es una fase cefálica. En esta fase pues tiene un lugar antes de la entrada de los alimentos al estómago o mientras pues se está empezando a ingerir. Pues se debe primero a la visión, cuando vemos el alimento, cuando lo leemos, cuando lo tocamos y cuando lo empezamos a saborear, en este caso el gusto por los alimentos. Entonces, estas señales se pueden desencadenar originándose en la corteza cerebral o en los centros del apetito de la amígdala o el hipotálamo y se transmiten desde los núcleos dorsales al estómago a través de los nervios vagos. Esta contribuye al 20% de la secreción gástrica asociada a la ingestión de la comida. Después ocurre una segunda fase que es la fase gástrica. Entonces los alimentos ya han sido penetrados al estómago y pues acá se empieza a hacer un proceso de excitación por medio de los reflejos vagovagales largos y los entéricos locales y el mecanismo gástrico. Entonces se estimula la secreción del jugo gástrico que se mantiene durante las horas que permanece pues los alimentos en el estómago. Entonces acá se dice que este proceso representa un 70% de la secreción gástrica. Y por último tenemos una fase intestinal, que es cuando los alimentos se encuentran en la porción superior del intestino delgado, especialmente en el duodeno. Esta puede hacer que el estómago secrete cierta cantidad de jugo gástrico, en parte debido a las pequeñas cantidades de gastrinas liberadas por la mucosa duodenal, como respuesta a la distensión o a los estímulos químicos
además de los aminoácidos que pasan a la sangre, al igual que otras diversas hormonas o reflejos que desempeñan papeles menores en la producción del jugo gástrico. Ahora pasaremos a hablar sobre una inhibición de la secreción gástrica por factores intestinales. Entonces, uno de los objetivos funcionales de esta inhibición de la secreción de la gastrina son por los factores intestinales, pues consiste probablemente en que haya un retraso en el paso del quimo desde el estómago, en tanto que el intestino delgado permanece lleno. De hecho, el reflejo enterogástrico y estas hormonas inhibidoras suelen reducir la motilidad gástrica al mismo tiempo que reducen la secreción. Bueno, la secreción durante la fase intestinal. Se dice que durante el periodo interdigestivo, cuando en cualquier punto del aparato digestivo la actividad digestiva es escasa o nula, la secreción del estómago se limita a escasos litros de jugo gástrico por hora. Esta secreción es casi en su totalidad de la llamada del tipo no oxíntico, lo que significa que está formada principalmente por moco, con escasa pepsina y casi nada de ácido. Los estímulos emocionales fuertes suelen aumentar la secreción interdigestiva hasta 50 mililitros por hora o más de un jugo gástrico ácido, por un mecanismo muy similar al de la fase cefálica de la secreción al comienzo de una comida. Este aumento de la secreción secundario a estímulos emocionales parece ser uno de los factores que contribuye al desarrollo de úlceras pépticas. Entonces, pues ya sabemos que existen 3 fases para la secreción gástrica. Entonces, primero pues se empieza del centro vagal, del bulbo raquídeo, tenemos el alimento, se genera por la fase cefálica que está mediada por el nervio vago, llega hasta el estómago, de ahí el parasimpático excita la producción de pepsina y de ácido. Entonces acá, pues en esta fase gástrica se dan los reflejos nerviosos, los reflejos vagales y la estimulación por gastrina. De ahí continuamos con el riego sanguíneo y que va a dar paso al intestino delgado, donde se van a formar 2 fases intestinales, que son los mecanismos nerviosos y los mecanismos hormonales. Ya sabemos que durante todo este proceso se da una secreción durante la fase intestinal, que es cuando el intestino está lleno, entonces el aparato digestivo se encuentra escaso o nulo, entonces se encuentra en baja producción del jugo gástrico. Entonces se dice que es de tipo no oxíntico, lo que significa que está formado principalmente por moco y una escasa pepsina, como lo dijimos anteriormente, que cuando hay unos estímulos emocionales fuertes suele aumentar la secreción interdigestiva cuando no tenemos el alimento. Entonces por eso se da la formación de gastritis y de úlceras en el estómago. Secreción pancreática. El páncreas se encuentra situado detrás del estómago. Es una glándula compuesta de gran tamaño. Los acinos pancreáticos secretan enzimas digestivas pancreáticas, y tanto los conductos pequeños como los de mayor calibre liberan grandes cantidades de bicarbonato sódico. Este contenido fluye por el gran conducto pancreático que suele unirse al conducto colédoco. La secreción del jugo pancreático aumenta como respuesta a la presencia de quimo en las porciones altas del intestino delgado. Los islotes de Langerhans van a secretar insulina hacia la sangre, ya que es otra función mediada por el páncreas. Enzimas digestivas pancreáticas. La secreción pancreática contiene múltiples enzimas destinadas a la digestión. Estas enzimas proteolíticas importantes son la tripsina, la quimotripsina y la carboxipeptidasa. La tripsina y la quimotripsina degradan las proteínas completas a péptidos de diversos tamaños. Por otra parte, la carboxipeptidasa fracciona algunos péptidos en sus aminoácidos individuales, y así se completa la digestión de gran parte de las proteínas hasta el estadio final de aminoácidos. La enzima pancreática que digiere los hidratos de carbono es la amilasa pancreática.
Esta hidroliza los almidones, el glucógeno y la mayor parte de los hidratos de carbono restantes hasta formar disacáridos. La enzima principal para la digestión de las grasas son la lipasa pancreática, capaz de hidrolizar las grasas neutras a ácidos grasos y monoglicéridos, la colesterol esterasa, que hidroliza los ésteres de colesterol, y la fosfolipasa, que separa los ácidos grasos de los fosfolípidos. Secreción de iones bicarbonato. Los otros dos componentes importantes del jugo pancreático son los iones bicarbonato y el agua. Estos son secretados por las células epiteliales de los conductillos y conductos que nacen en los acinos. El jugo pancreático recibe una gran cantidad de álcalis que le permite neutralizar el ácido clorhídrico vertido hacia el duodeno desde el estómago. Las células pancreáticas sintetizan las enzimas proteolíticas en sus formas inactivas, tripsinógeno, quimotripsinógeno y procarboxipolipeptidasa. Todas ellas son carentes de actividad enzimática. Estos compuestos solo se activan cuando alcanzan la luz del intestino y tienen contacto con la enzima enterocinasa. Regulación de la secreción pancreática. Existen 3 estímulos básicos para la secreción pancreática, que son la acetilcolina, liberada por las terminaciones nerviosas parasimpáticas del vago, la colecistocinina, secretada por la mucosa duodenal y del yeyuno cuando los alimentos penetran en el intestino delgado, y la secretina, secretada por la mucosa duodenal y yeyunal cuando llegan alimentos muy ácidos al intestino delgado. Fases de la secreción pancreática. La secreción pancreática sucede en 3 fases, iguales a las de la secreción gástrica. Fase cefálica y gástrica. Las mismas señales nerviosas de origen encefálico que producen secreción gástrica estimulan la liberación de acetilcolina en terminaciones nerviosas vagales del páncreas. Esto se traduce en secreción en cantidades moderadas de enzimas hacia los acinos pancreáticos. Fase intestinal. Una vez que el quimo sale del estómago y penetra en el intestino delgado, la secreción pancreática se vuelve copiosa, sobre todo en respuesta a la hormona secretina. Secreción de bilis por el hígado. Una de las muchas funciones del hígado consiste en la secreción de bilis. Esta ejerce 2 funciones importantes en la digestión y absorción de grasas por la presencia de ácidos biliares. En primer lugar, ayudan a emulsionar las grandes partículas de grasa de los alimentos a las que convierten en múltiples partículas que son atacadas por las lipasas secretadas en el jugo pancreático. También favorecen la absorción de productos finales de la digestión de las grasas a través de la mucosa intestinal. En segundo lugar, la bilis sirve como medio para la excreción de varios productos de desecho, importantes procedentes de la sangre, entre los que se encuentran la bilirrubina, un producto final de la destrucción de la hemoglobina y el exceso de colesterol. Almacenamiento y concentración de la bilis en la vesícula biliar. Los hepatocitos secretan continuamente bilis, pero la mayor parte de esta se almacena en la vesícula biliar hasta que el duodeno la necesita. Gran parte de esta absorción de la vesícula depende del transporte activo de sodio a través del epitelio vesicular, al que le sigue la absorción secundaria de iones cloruro, agua y casi todos los demás componentes que pueden difundir. La composición de la bilis. Las sustancias secretadas en mayor cantidad son las sales biliares y otras sustancias también secretadas o excretadas en grandes cantidades comprenden la bilirrubina, el colesterol, la lecitina y los electrolitos habituales del plasma. Durante el proceso de concentración vesicular se reabsorben agua y grandes cantidades de electrolitos en la mucosa de la vesícula biliar. Vaciamiento vesicular. Función estimuladora de la colecistocinina. Cuando se inicia la digestión de los alimentos, la vesícula comienza a vaciarse, sobre todo en el momento en que los ácidos grasos alcanzan el duodeno, alrededor de 30 minutos después de la comida.
El mecanismo del vaciamiento vesicular son las contracciones rítmicas de su pared y la relajación simultánea del esfínter de Oddi. El estímulo más potente para las contracciones vesiculares es la hormona colecistocinina. El estímulo para la secreción de la colecistocinina desde las células de la mucosa duodenal hacia la sangre es la entrada de alimentos grasos en el duodeno. La vesícula biliar expulsa hacia el duodeno la bilis concentrada por efecto de la colecistocinina, que se libera principalmente en respuesta a la presencia de alimentos grasos. Función de las sales biliares en la digestión y absorción de grasas. El precursor de estas sales es el colesterol, procedente de la dieta o sintetizado por los hepatocitos durante el metabolismo de las grasas. Las sales sódicas se excretan por la bilis. Las sales biliares ejercen dos efectos importantes en el tubo digestivo. En primer lugar, tienen una acción detergente para las partículas de grasa de los alimentos, haciendo que disminuya su tensión superficial y favoreciendo la fragmentación de los glóbulos en otros de menor tamaño, por efecto de la agitación del contenido intestinal. Esta es llamada función emulsificadora. En segundo lugar y más importante, las sales biliares ayudan a la absorción de ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol y otros lípidos en el aparato digestivo. Para ello se forman complejos físicos diminutos llamados micelas, con los lípidos que debido a la carga eléctrica aportada por las sales biliares son semisolubles en el quimo. Continuaremos con la secreción del intestino delgado. Esta se da con la secreción de moco por las glándulas de Brunner, que son las células características del duodeno. Ya hablando de la pared del duodeno en los primeros centímetros, especialmente entre lo que es el píloro gástrico y la ampolla de Vater, por donde los jugos pancreáticos y la bilis llegan al duodeno, existe entonces un amplio conjunto de glándulas mucosas que son las llamadas glándulas de Brunner. Estas glándulas secretan una gran cantidad de moco alcalino en respuesta a los estímulos táctiles o irritantes de la mucosa duodenal, pero también en respuesta a la estimulación vagal que aumenta la secreción por las glándulas de Brunner, al mismo tiempo que la secreción gástrica y por último en respuesta a las hormonas gastrointestinales, en especial la secretina. La función del moco secretado por las glándulas de Brunner consiste en proteger la pared duodenal frente a la digestión por parte del jugo gástrico muy ácido que produce el estómago. Además, el moco contiene una gran cantidad de iones bicarbonato que se suman a los de la secreción pancreática y biliar para neutralizar al ácido clorhídrico del estómago que penetra en el duodeno. La estimulación simpática inhibe estas glándulas, las que estamos hablando, las glándulas de Brunner. Por lo tanto, es probable que esta estimulación deje desprotegida al bulbo duodenal y sea quizás uno de los factores por los que esta región del tubo digestivo constituye el asiento de úlceras pépticas en la mitad de los pacientes ulcerosos. Existen otras secreciones como la de los jugos digestivos intestinales por las criptas de Lieberkühn. A lo largo de toda la superficie del intestino delgado existen pequeñas depresiones llamadas criptas de Lieberkühn, que se encuentran entre las vellosidades intestinales. Las superficies de las criptas y de las vellosidades intestinales están cubiertas por un epitelio formado por dos tipos de células. Las primeras entonces son las células caliciformes, que son secretoras de un moco que lubrica y protege la superficie intestinal, pero estas entonces las vamos a encontrar en muy poca cantidad. Las siguientes entonces son los enterocitos, que en las criptas secretan grandes cantidades de agua y electrolitos, mientras que en la superficie de las microvellosidades adyacentes reabsorben el agua y los electrolitos, junto con los productos finales de lo que es la digestión. Estos enterocitos de las criptas producen una cantidad aproximada de 1800 mililitros por día de secreción intestinal, formada casi en su totalidad por un líquido extracelular puro con un pH ligeramente alcalino, que oscila más o menos entre 7.5 a 8.
Las vellosidades absorben esta secreción con gran rapidez, son muy ágiles en la absorción, pero esta circulación del líquido desde las criptas de las vellosidades aporta un vehículo que es acuoso para la absorción de las sustancias del quimo que entran en contacto con las segundas que venimos hablando. Por lo tanto, la función primordial del intestino delgado consiste en la absorción de nutrientes y sus productos digeridos para verterlos a la sangre. Ya pasamos a hablar entonces de la secreción de moco en el intestino grueso. Hay que tener en cuenta que tanto la mucosa del intestino grueso como la del delgado tienen muchas criptas de Lieberkühn, pero a diferencia del intestino delgado, el grueso carece de vellosidades. Además, las células epiteliales apenas secretan enzimas digestivas. De hecho, contienen células mucosas que solo secretan el moco. Este moco contiene cantidades moderadas de iones bicarbonato, secretados por unas pocas células epiteliales distintas a los productos de moco. La secreción de moco está regulada sobre todo por la estimulación táctil directa de las células mucosas de la superficie interna del intestino grueso y por los reflejos nerviosos locales que se originan en las células mucosas de las criptas de Lieberkühn. La estimulación de los nervios pélvicos de la médula espinal que transportan la inervación parasimpática al espacio comprendido por la mitad a las 2/3 partes desde lo que es el intestino grueso, producen igualmente un aumento que es muy notable de la secreción del moco y un incremento así del peristaltismo cólico. Podemos ver que se dan estas dos situaciones, la secreción de moco y el incremento del peristaltismo cólico. Durante una estimulación parasimpática externa, a menudo secundaria a trastornos emocionales del paciente, este puede secretarse en el intestino grueso tal cantidad de moco que la persona acaba expulsando este moco viscoso incluso cada 30 minutos. Puede ser muy maluco pues para el paciente como tal. El moco del intestino grueso protege a su pared frente a las excreciones, pero además proporciona un medio adherente que mantiene unida la materia fecal. Asimismo, protege la pared intestinal de la gran cantidad bacteriana existente en el interior de las heces y su alcalinidad. Este moco y la alcalinidad que venimos hablando ofrecen una barrera que mantiene los ácidos fecales alejados de la pared intestinal. Vamos entonces a hablar del componente de las patologías, que entre estas se encuentra la diarrea, por secreción de agua y electrolitos como respuesta a la irritación. Siempre que se produce una gran irritación del intestino grueso, como sucede en las enteritis, debidas a infecciones bacterianas agudas, la mucosa secreta grandes cantidades de agua y electrolitos, además de la solución viscosa normal del moco alcalino. De esta forma, se diluyen los factores irritantes y se estimula el rápido progreso de las heces hacia el ano. El resultado entonces está diarrea, con pérdida grande de grandes cantidades de agua y electrolitos, que eran las sustancias que hablábamos anteriormente. Al mismo tiempo, la diarrea arrastra los factores irritantes y contribuye entonces así finalmente a una recuperación más rápida de la enfermedad. Otra patología importante entonces es la hiperplasia de las glándulas de Brunner, que aumenta en cantidad anormal. Estas glándulas aumentan en cantidad anormal, formando un tumor, donde la mayoría de veces el paciente no presenta ninguna sintomatología. Pero puede ocurrir un sangrado digestivo que puede terminar en una anemia, ya que puede pasar a que el paciente vomite sangre. Entonces, son dos eventualidades diferentes, pero que pueden ser sintomatología de la hiperplasia de las glándulas de Brunner. Un tumor entonces de este tipo, de estas células, de estas glándulas, pueden bloquear lo que es el intestino y así conllevar a complicaciones en el flujo intestinal, no va a haber un flujo adecuado del mismo. Así también existe el síndrome del intestino irritable, que es un trastorno funcional del intestino, caracterizado por la presencia de episodios
recurrentes de dolor abdominal. Es un dolor abdominal muy fuerte, una hinchazón también del intestino y alteraciones en la frecuencia y en la consistencia de las deposiciones. ¿Sí? El paciente va a tener problemas en las deposiciones diarias. Estas personas no presentan ninguna alteración orgánica digestiva asociada que justifique la sintomatología que veníamos hablando anteriormente. La úlcera péptica, otra patología más, que ocurre cuando los ácidos que ayudan a digerir los alimentos dañan las paredes del intestino o estómago, es la causa más común de la infección. La úlcera péptica es una patología que ocurre cuando los ácidos que ayudan a digerir los alimentos dañan las paredes del intestino o del estómago, o en muchas ocasiones pueden verse las tres, inclusive afectar el esófago. La causa más común es la infección por la bacteria Helicobacter pylori. Otra causa es el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos, los conocidos AINES, tales como lo son la aspirina y el ibuprofeno. Y de esta manera finalizamos el componente de secreción gastrointestinal.